Hola mis amados discípulos, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy voy a compartir, siguiendo con la línea de compartir sobre Jesucristo, su nacimiento. Para entender el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, primero debemos entender y aprender cómo Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Entender cómo Dios realizó la creación de los animales, de las plantas y del ser humano es dinámicamente importante para entender el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una escritura muy condensada que debemos dominar a fondo para entender el origen del hombre se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y en el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Los he creado, los formé y los hice. ¿Son sinónimas las tres palabras creado, formé e hice? La mayoría de las personas en mi clase dicen sí. Si la palabra quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir, estas tres palabras no pueden ser sinónimas. Cuando Dios dijo formé, Él quiso decir formé. Cuando Él dijo hice, Él quiso decir hice. Y cuando Él dijo he creado, Él quiso decir he creado. Si Él hubiera querido decir formé todo el tiempo, diría formé en los tres lugares. Pero dice, yo he creado los hombres, yo los he formado, yo los hice. Debemos ahora averiguar qué se quiere decir cuando Él ha creado, hecho y formado el hombre. Por favor, acompáñenme a 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Son sinónimas esas tres palabras, espíritu, alma y cuerpo? No son nada sinónimas, como tampoco lo son creado, formado y hecho. Cuerpo quiere decir cuerpo, alma quiere decir alma y espíritu quiere decir espíritu. Ahora tenemos que ir a la palabra y dejar que la palabra hable en cuanto a qué es formado, qué es hecho y qué es creado, y qué es cuerpo, alma y espíritu. En el principio, cuando sea que eso haya sido, el hombre fue formado, hecho y creado. Para seguir el desarrollo de la Escritura, comencemos con Génesis capítulo 2, en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra hebrea para formó es la palabra yatzar. Dios forma a partir de algo que ya estaba en existencia. Génesis 2.7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra hombre es Adán, que quiere decir tierra roja. El cuerpo del hombre está compuesto de los mismos elementos que están en el polvo de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo de un hombre fue formado, yatzar, del polvo de la tierra, y a causa de la ley de que todo tiene que regresar últimamente a su estado original, el cuerpo tiene que regresar al polvo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20, dice: todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. La siguiente palabra a observar es la palabra alma, la cual en hebreo es nefesh y en griego es suche. ¿Qué es el alma? El alma en el hombre es aquello que le da vida al cuerpo, su vitalidad. Observen de nuevo en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente, Nefesh Kai, alma viviente. Sopló en su nariz es la figura con descenso. Dios puso vida en Adán, hizo al hombre un alma viviente. La palabra hizo en hebreo es asat, una sustancia requerida de la cual consistía la cosa hecha. El alma no es nada más ni nada menos que aquello que da vida al cuerpo de una persona. A veces es llamada el espíritu del hombre. El alma no tiene nada que ver con que si usted es un cristiano o un no cristiano. Mientras una persona respire, tiene un alma. La confusión entre el alma y el espíritu ha causado un sinfín de dificultades para la gente. Ellos dicen que el alma es inmortal, por ejemplo. Hablan de la transmigración del alma, la inmortalidad del alma. Todos estos son usos erróneos de palabras que se usan con exactitud y precisión en la palabra de Dios. Para observar el uso de la palabra alma, vean en 1 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La palabra persona es en el griego suche, alma. Este versículo está hablando de 8 almas que fueron salvadas durante el gran diluvio. La pregunta que yo les hago, ¿eran cristianos? No. Cristo no había venido todavía. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, todas las 8 personas, 8 almas fueron salvados. Veamos otro registro, por favor. Hechos, capítulo 27, versículo 37. Yo me maravillo de la palabra de Dios, la exactitud, la precisión. Dice así la palabra de Dios: y éramos todas las personas, suche, almas, en la nave 276. El versículo en Hechos se refiere a la nave en que Pablo y Lucas navegaban hacia Roma. A excepción de Pablo y Lucas, el resto a bordo eran no creyentes, no cristianos, y sin embargo el texto dice: y éramos todas las personas, almas, en la nave 276. Alma significa persona viva, es aquella parte que da vida al cuerpo. La iglesia moderna ha sido tan ilógica en este asunto particular porque generalmente enseña que el alma es espíritu de vida eterna y vuelve a Dios, pero luego los maestros niegan que una vaca que tiene un alma, vida, deba volver a Dios. Si el alma vino de Dios, ella tiene que regresar últimamente a Dios, así como el cuerpo del hombre tiene que regresar últimamente al polvo. Si lo que ellos enseñan es verdad, todos los animales tienen que volver a Dios, pero no es verdad, porque el alma no es espíritu de vida eterna. El alma es aquello que le da a uno vida de aliento. Fíjense en Génesis, capítulo 1, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. La palabra vida en Génesis 1:30 es alma. Este versículo dice que toda bestia tiene un alma viviente. Génesis 1, versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. La palabra seres es la palabra alma. Génesis 1:21. Y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. La palabra ser es la palabra alma. Si hay un alma, hay movimiento, hay vida de aliento. Luego dijo Dios: produzca la tierra los seres vivientes. La palabra seres es de nuevo la palabra alma. Estos son algunos de los lugares en Génesis 1 donde se usa la palabra alma con respecto a criaturas tanto como al hombre. El alma entonces es aquello que le da vida a un ser. La palabra nefesh es alma. Chai quiere decir vida que se mueve, alma que se mueve. Nefesh Kai es siempre usado en la palabra de Dios como vida viviente en contraste con un alma muerta, un alma que ha perecido. Dios hizo toda bestia en que hay alma o vida.
La pregunta que debemos hacer ahora es ¿dónde está la vida del alma del hombre y la bestia? Y esa respuesta la tenemos, lógicamente, en la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, a Levítico, capítulo 17 y en el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de alma está en la sangre y se transmite cuando la esperma impregna al óvulo en el momento de la fecundación. ¿Qué pasa con el alma finalmente? Así como el cuerpo vuelve al polvo, el alma es pasada de una persona a su progenie. Si una persona no tiene descendencia, su alma deja de ser cuando muere, no existe más. Si mi alma ha dejado de ser, soy una persona muerta. Y la Biblia habla de mí como de un alma muerta. No hay nada inmortal acerca del alma, así como tampoco hay nada inmortal acerca del polvo. El cuerpo del hombre está hecho de polvo y regresa al polvo. Cuando el hombre toma su último aliento, su vida de alma termina. Después de estudiar formado y hecho, todavía tenemos que considerar el uso bíblico de la palabra creado. ¿Qué parte del hombre fue creada? Para encontrar el primer uso de creado, miramos el primer libro en la Biblia. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear, bara, quiere decir literalmente obtener algo de la nada o traer a existencia algo que nunca existió antes en forma alguna. Muchos profesores de escuelas dominicales, si es que todavía usan la Biblia, dicen que en el primer día Dios creó esto y aquello, y en el segundo día Dios creó algo más, y así sucesivamente. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el versículo 3, Dios dijo, sea la luz. ¿Por qué no la tuvo que crear? Porque lo que sea de que la luz esté compuesta, ya había sido creada en Génesis 1:1 en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que él tenía que hacer era hablar para que la luz existiese. El versículo 6 dice, luego Dios dijo. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. En el versículo 21, Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Sus cuerpos fueron producidos de las aguas. El agua y la tierra ya existían, de modo que la sustancia que formaba sus cuerpos no tenía que ser creada. ¿Qué tenía que ser creado en este punto? Vida de alma, porque nunca antes existió. En los versículos 24 y 26, Dios produjo de la tierra el ganado, las bestias y el hombre, teniendo todos ellos la vida de alma que fue creada en el versículo 21. A medida que Dios progresaba en su obra de formar, hacer y crear la tierra y sus habitantes, llegó finalmente a efectuar su obra culminante, el hombre. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios ya había formado y hecho al hombre. El hombre ya tenía un cuerpo y un alma. Luego, ¿qué estaba haciendo Dios al crear al hombre a su imagen? ¿Cuál es la imagen de Dios? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne o hueso. Dios creó dentro del hombre su espíritu, Ruach, su imagen. Entonces el hombre se volvió cuerpo, alma y espíritu. Después que Dios creó al hombre a su propia imagen, Dios tuvo un compañero, no en las partes de cuerpo y alma del hombre, sino en el espíritu. Es esa la parte del hombre que hizo posible que Dios hablase al hombre y que el hombre se comunicara con Dios. Esto les dio comunión a ellos. Este es el hombre del cual leemos en Isaías y Tesalonicenses, donde las Escrituras dicen que el hombre fue formado, hecho y creado, y que él era cuerpo, alma y espíritu. Fíjense, Génesis 1:1, versículo 2. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba, se volvió, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Hay un largo periodo de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Yo no sé cuán largo, pero sí sé que cuando el versículo 2 vino a ser, la tierra se volvió desordenada y vacía. La tierra no fue creada desordenada y vacía, se volvió de esa forma. Ahora, la cuestión es, ¿qué causó que esta creación original en Génesis 1.1, la cual era perfecta, se volviera desordenada y vacía? Para ver la tremenda exactitud de la palabra, tenemos que estudiar escrituras como Isaías 14.12, Ezequiel 28.15 al 19, Romanos 8.22, 1 Timoteo 3.6, Apocalipsis 2.4. Estas escrituras explican que en el principio Dios creó ángeles bajo 3 líderes, Gabriel, Miguel y Lucifer. Estos 3 arcángeles eran responsables por todos los otros ángeles. Lucifer, quien era llamado un ángel de luz, quiso usurpar el trono de Dios. Él causó un motín en el cielo, por decirlo así. Por lo tanto, Lucifer fue expulsado del cielo junto con una tercera parte de los ángeles, quienes bajo el liderazgo de Lucifer habían conspirado contra Dios. Después de haber sido expulsado del cielo, Lucifer se convirtió en Satanás, la serpiente, el diablo. Él y una tercera parte de los ángeles del cielo forman el mundo de los espíritus malos o de los espíritus diabólicos, acerca del cual la gente conoce muy poco y cree mucho menos. El motín de Lucifer y sus ángeles en el cielo fue de tan grande cataclismo que mientras tomaba lugar la guerra, todo lo que Dios había creado originalmente en Génesis 1.1 cayó en la ruina. Así pues, el versículo 2 de Génesis 1 dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. ¿Cuánto tiempo hubo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Yo no lo sé. Pudo haber habido eones de tiempo. El versículo 3 simplemente comienza la narración de las acciones de Dios al hacer la tierra habitable para la humanidad de cuerpo, alma y espíritu. Génesis 1.11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Producir según su género quiere decir, por ejemplo, que cuando se planta una semilla de tomate, se cosechan tomates. Todo viene según su género. La palabra género es la palabra griega genos. Si se fecundan vacas, nacen terneros. Si se fecundan perras, nacen perritos. Un gato y un perro no se pueden cruzar para obtener un perrito gatuno. El cruzar a una vaca y a un caballo no me da una vaca caballuna o un caballo vacuno. ¿Por qué? Por la ley de que todo es según su género. Todas las teorías de la evolución mueren antes de empezar, a menos que se las mantenga dentro de la categoría de especies y no de géneros. La palabra de Dios dice, árbol de fruto que dé fruto, que su semilla esté en él. La semilla está siempre en el mismo, y es la semilla que tiene vida. Tome una semilla, póngala en tierra, añádale un poco de agua y sol, y pronto una hoja sale. ¿Por qué? Porque la semilla tiene vida en ella misma. Cuando se trata del hombre, ¿quién tiene la simiente? La vida que está en la carne es aportada por la esperma del varón. Cuando la esperma fecunda el huevo, la esperma lleva vida de alma y la vida de alma está en la simiente. Esto es de suma importancia para el estudio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces creó Dios alma? La Biblia dice que, excepto por el nacimiento de Jesús, Dios la creó solamente una vez, y eso fue cuando los animales aparecieron por primera vez. Dios simplemente tomó el alma de vida creada previamente y se la dio al hombre cuando Dios formó e hizo a Adán. Adán entonces tuvo progenie, y sus hijos e hijas a su vez tuvieron progenie. La vida de alma que estuvo en Adán fue traspasada a sus niños, y a los niños de sus niños. Cuando Adán tomó su último aliento, su alma personal se acabó, pero su alma de vida vivió en Caín,
Set y en el resto de sus hijos e hijas hasta el día de hoy, la misma vida de alma la cual Dios puso originalmente en Adán cuando Dios lo hizo, continúa en la humanidad. ¿Difícil de creer? Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Dice así: y de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Previamente, alma ha sido definida como aliento de vida. Las plantas no tienen vida de aliento y sin embargo, obviamente tienen vida en el sentido de que crecen y dan fruto. Las plantas tienen vida de crecimiento, pero no tienen vida de aliento. Los animales tienen tanto vida de crecimiento como alma o vida de aliento. El hombre, como fue originalmente creado, sobrepasó el reino animal en el sentido de que no tenía solamente cuerpo y alma, sino también espíritu. Fue el espíritu que separó al hombre del resto de la creación. Porque el hombre tenía espíritu, Dios podía comunicarse con su obra maestra final. Cuando nosotros nos referimos y hablamos del hombre natural, hablo del hombre de cuerpo y alma. El hombre que no es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, este es el uso bíblico preciso de hombre natural. Sus 5 sentidos son las únicas avenidas de aprendizaje que tiene el hombre natural para ganar conocimiento. Todo lo que alguna vez llega a la mente de un hombre natural tiene que venir por uno o una combinación de estos 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Bien, ahora que ya sabemos lo que Dios creó, formó e hizo, vamos a entender lo que significó el pecado de Adán. Dios le había advertido a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué? Acompáñenme por favor al libro de Génesis, en el capítulo 2, y comenzando a leer el versículo 16, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? No escuchó la advertencia de Dios y lógicamente desobedeció. Lo mismo pasó en los tiempos de Noé. No creyeron en la advertencia de Dios hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo pasa exactamente hoy en día. Dios, por medio de su palabra, por medio de sus pastores y predicadores de su palabra, les advertimos que dejen de pecar, que los cielos y la tierra que hoy existen están reservados para el fuego, pero la humanidad está ciega, sorda y tonta. Génesis, por favor, capítulo 3, versículo 1. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, trabajo, comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo saqueó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué parte del hombre murió aquel fatídico día? El espíritu que Dios había creado. Se le dice que el espíritu murió no porque pueda morir, sino porque al no estar dentro del hombre, ese ser humano, solo tenía vida natural similar a la de los animales. Él podía ver, oler, gustar, tocar y oír, pero ya no tenía conexión con Dios porque Dios es espíritu.
El plan de Satanás era lograr que el hombre comiera del árbol de la vida y entonces tendría vida para siempre en su estado de pecado. Y por esa razón Dios lo expulsó del huerto de Edén para que no pudiera tener acceso al árbol de la vida. Luego Dios promete un Mesías, un Salvador, que podría rescatar al hombre de su estado de pecado. Fíjense, Génesis capítulo 3, versículo 15, tenemos una de las mayores promesas de parte de Dios. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una aclaración importante para destacar: la mujer no tiene simiente. Ya aprendimos que la simiente se transmite por medio de la esperma del hombre. Allí está la vida de alma que Dios creó en el principio. Ahora, ¿por qué razón Dios habla de la simiente de la mujer? Porque Dios, en su presciencia y conocimiento anticipado, Él sabía que iba a tener que crear alma nuevamente para poder concebir a su hijo. Dios tuvo que esperar miles de años para engendrar a su unigénito hijo que salvaría al mundo del pecado. Tenía que ser hombre. ¿Por qué? Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesucristo era el plan de Dios para que lo divino fuese manifestado a nivel de los sentidos, para que el hombre natural pudiese ser redimido. Jesucristo manifestó a Dios en el plano de la humanidad. Juan, por favor, capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan, por favor, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué significa yo y el Padre uno somos? ¿Significa que Jesucristo es Dios? No, simplemente que Jesucristo es la manifestación de Dios en el mundo de los sentidos, en el plano humano. Ya hemos aprendido y hemos visto claramente que Jesucristo era hombre. Es más, tenía que ser hombre para poder redimir al hombre. Porque ¿quién había pecado? El hombre, o sea, Adán. Por lo tanto, no podía ser Dios quien redimiese al hombre. Tenía que ser un enviado de Dios a Jesucristo hombre para que Él pudiese redimir a toda la humanidad. Isaías, por favor, capítulo 61, y comenzando a leer el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Se dan cuenta? Es la manifestación de Dios, la esencia de Dios en el mundo de los sentidos. Lucas, por favor, para ir entendiendo cómo se fue gestando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, dice el versículo 32, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué maravillosa que es la palabra. Solo tenemos que dejarla que ella hable. Fíjense lo que dice el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No dice que será llamado Dios, dice será llamado Hijo del Altísimo. Y encima la gran promesa, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Jesucristo era descendiente de David según la carne. Ya vamos a entender cómo funcionó este tema. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado nuevamente Hijo de Dios. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo sucedió? En la palabra de Dios están todas las respuestas. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos. En el capítulo 2, en el versículo 14, leemos: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. La clave, la llave que abre el entendimiento de este registro bíblico son las palabras participaron y participó. Son dos palabras totalmente diferentes que enlazan y explican este registro. En la palabra participaron es la palabra griega koinoneo, que significa participar plenamente. ¿Qué significa esto? Dice así, por cuanto los hijos, ¿a qué se refiere? A todos los hijos. Nosotros, como hijos de nuestro Padre terrenal, participamos plenamente de la carne y de la sangre de nuestra mamá y de nuestro papá. Pero cuando habla de Jesús, que él dice que él también participó, se usa otra palabra griega, que es la palabra griega metecho, que significa tomar solo una parte. Jesús solo tomó la parte de cuerpo, el alma, la sangre, su vida de alma de nuestro Señor Jesucristo. Dios la tuvo que crear nuevamente. ¿Por qué? Porque solo una sangre pura, sin pecado, podía limpiarnos a toda la humanidad de toda nuestra maldad y de todos nuestros pecados. El mismo Judas lo confesó cuando devolvió sus 30 piezas de plata. Observen, por favor, Mateo, capítulo 27, y leemos a partir del versículo 4, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. De esta manera Dios concibió a su Hijo, a Jesús, quien luego de cumplir su obra redentora, se sentó a la diestra de Dios. Acompáñenme, por favor, para ir terminando, a Marcos, capítulo 16, en el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entender, conocer, aunque sea una mínima parte de este maravilloso plan de salvación, nos da certezas, confianza y seguridad a ver la fidelidad de Dios en cumplir todo lo que Él promete. Él nos prometió un Salvador,
Dios tenía que ser justo con el hombre, tenía que ser justo con Satanás y tenía que ser justo con él mismo, para que todo sea legal y nadie, ni en la tierra ni en el cielo, pudieran cuestionar este plan de salvación dirigido a toda la humanidad. De esta manera, con la precisión y exactitud de la palabra de Dios, nació nuestro Señor y Salvador. Mi exhortación es que analices, reflexiones todo el enorme trabajo que ha hecho Dios a lo largo de estos miles de años, el sacrificio que no tiene parangón para entender en su justa medida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien Él, siendo Hijo de Dios, sin tener pecado, cumplió su obra redentora. Fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por amor a su Padre y por amor a cada uno de nosotros, sabiendo que únicamente este era el camino para que yo, vos, tu familia y cientos y miles de millones de personas de toda la humanidad pudieran tener acceso a una vida nueva, a una tierra nueva y a una vida eterna. Yo creo que lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es ser agradecidos, porque hoy no podríamos estar escuchando esta enseñanza, ni yo compartiéndola, si no hubiera sido por la maravillosa palabra donde Dios expresó su voluntad, donde Dios hizo cumplir su promesa y su plan de salvación. Solo me queda decir gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque yo no merecía tanto. Y yo creo que tú también lo tienes que decir. Ahora, no solo nos queda decir gracias, también te exhorto a que comiences a trabajar por nuestro Señor y por nuestro Salvador, porque Dios se limitó en esta administración a la predicación de sus hijos. Si tú has creído que Dios lo levantó a Jesús de los muertos, si tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor en tu vida, Dios te adoptó como hijo suyo. Pero no solamente que te dio el don del Espíritu Santo y todo lo que eso significa, sino también que te encomendó a ti, que me estás escuchando, el ministerio de la reconciliación. Él te nombró embajador en la tierra de Jesucristo. ¿Hasta cuándo vas a seguir con excusas? Si necesitas más información sobre este tema, te invito a que me escribas y con gusto te daré todas las explicaciones en forma personalizada para que realmente demuestres con hechos que estás agradecido a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Chao, chao.